Ecuador quiso desafiar a México y ahora está pagando el precio más alto. La economía ecuatoriana se hunde y las calles hablan de una profunda crisis que está dejando al país en quiebras. Y el mundo entero se pregunta, ¿valió la pena romper con un gigante como México? Lo que está pasando apenas comienza. Y la historia detrás es aún más oscura de lo que te puedes imaginar. ¿Será que México terminará adueñándose de Ecuador? Descúbrelo. Así que quédate hasta el final de mi video. ¿Por qué el petróleo de México es tan importante para Ecuador, Argentina, Perú y Estados Unidos? Estos cuatro países dependen muchísimo del petróleo de México. Para que te hagas una idea, el Perú le compra el 100% del petróleo que se consume en su sistema energético a México. Las gasolineras usan gasolinas de México. ¿Pero qué hay de Argentina? Argentina tiene una sola refinería muy grande llamada Vaca Muerta, en la cual Javier Milei ha puesto toda su confianza pensando que si se le inyecta capital van a poder extraer todo el petróleo que necesita el país para poder producir energía y mantener los automóviles corriendo en las calles con el combustible que ahora no depende de México. Pero hasta que hagan las inversiones en refinerías van a tener que seguir comprando el crudo mexicano. Aunque Javier Milei es un tramposo y no le ha querido devolver las deudas a México, está haciendo un buen trabajo. El economista ha detenido la inflación y Argentina por primera vez en siglos comenzó a crecer económicamente, pero también Estados Unidos depende del petróleo mexicano. ¿Cómo es posible si se dice que Estados Unidos es uno de los mayores exportadores, compradores y consumidores de combustible? Pensábamos que en Alaska hay petróleo suficiente, que en el Golfo de América Estados Unidos tiene mucho petróleo, pero en el Golfo mexicano hay más petróleo que en el Golfo de América, y empatizo con esos dos nombres porque Estados Unidos llama el Golfo de una manera y México dice que este Golfo le pertenece a su nombre porque es el Golfo de México. ¿Cómo creen ustedes que debería llamarse el Golfo? Pero hablando del petróleo, Estados Unidos depende mucho del petróleo que hay en estas áreas, pero la mayoría de las aguas, si ustedes miran cómo está el mapa, le pertenece a México, y allí es donde se encuentra todo este sumo tan importante para crear energía, y México le vende más de 1.300.000 barriles diario a Estados Unidos. ¿Saben ustedes cuánto petróleo es 1.300.000 barriles de petróleo crudo? Este petróleo no se exporta en barcos, ni en aviones, ni mucho menos en contenedores. Se lleva directamente en gasoductos, en unas pipas grandísimas que exportan a presión el petróleo directamente a las refinerías. México simplemente tiene un medidor que Estados Unidos abre la válvula y le dice cuánto petróleo cruzó por esa válvula, y luego hay que enviarle ese billete a México. Y el gobierno mexicano, cada vez que recibe estos dólares, pues está invirtiendo en su economía y lo vende rápidamente, porque los dólares en verdad están perdiendo un valor tremendamente fuerte. Si ustedes tienen dólares guardados, hagan como los chinos y comiencen a venderlo, porque la moneda de Estados Unidos va a perder valor. Pero también Ecuador compra mucho petróleo a México, muchas gasolinas, y si sus empresas energéticas no trabajan directamente con Pemex, que es la empresa mexicana de petróleo, no van a tener acceso a los combustibles, se van a quedar oscuras y será muy difícil encontrar un nuevo suplidor de las gasolinas. Bueno, y es que en definitiva quise compartir con ustedes este video en particular porque no solamente vemos la importancia de México para Ecuador, sino que también estamos hablando de otros países, como por ejemplo es el caso de Argentina y de Estados Unidos, y de cómo ellos, sin querer queriendo, como diría nuestro chavito del 8, pues han terminado teniendo una fuerte dependencia de México en este caso en particular del tema petrolero. Así que pues nada, yo los quiero leer en los comentarios. A ver, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Definitivamente no le conviene a estas personas meterse con México y quedar como que peleados, porque definitivamente que quienes más pierden son ellos. Ecuador le exige a México que le venda petróleo de Pemex y que le fíe un barco de gasolina. México deja las gasolineras del Ecuador sin las gasolinas, y ahora el país se prepara para pagar mucho más cara las gasolinas que se estaban comprando en las gasolineras. Si no se llega a un acuerdo para que México le libere el combustible y pagando la deuda, así se le pueda restablecer el flujo energético, Ecuador va a tener serios problemas para poder comprar las gasolinas.
Te pregunto, ¿creen ustedes que los ecuatorianos deberían disculparse con los mexicanos para que México no le corte el flujo del petróleo y los combustibles? Si es así, vémelo diciendo en los comentarios. Daniel Noboa, el presidente del Ecuador, entabla una demanda millonaria en contra de la empresa petrolera mexicana. Pemex tendrá que pagarle $200 millones a Daniel Noboa si perdemos esta demanda. Pero ¿qué es lo que está exigiendo Noboa y por qué quiere que México le pague este dinero si son ellos los que le deben dinero a México? Y es que en definitiva yo pienso que una de las formas en las cuales se pudiera solucionar este problema que existe entre Ecuador y México sería, yo creo que dialogando, yo creo que empezar, como bien nos lo comentaban acá, pidiendo disculpas por lo que sucedió, así como tuvo la valentía el pueblo ecuatoriano, que hubo gente que se unió para pedir disculpas, se sintieron, pues, digamos que avergonzados, ¿no? Por lo que había hecho el señor Noboa, recordemos con este tema del asalto a la Embajada de México en el Ecuador. Y bueno, con toda esta, pues con todos estos acontecimientos se rompieron las relaciones comerciales, las relaciones políticas entre ambos países. Por supuesto que quien está sufriendo hoy en día las consecuencias es el pueblo ecuatoriano, porque digamos que Noboa, en medio de su ignorancia, pensó que quien iba a sufrir las consecuencias era México, pero luego se dio cuenta que no, que estaba totalmente equivocado, que quien iba realmente a sufrir las consecuencias eran ellos. De hecho, hoy en día lo estamos viendo con escasez de gasolina, con el tema de la crisis energética en el país, en Ecuador. Así que pues nada, esto nos ha demostrado una vez más quién tiene la razón. Yo siempre le he dicho que el tiempo termina dándonos la razón, así que pues en este caso no es la excepción. A base de combustible, Ecuador ha sumado una deuda externa de más de 300,000 millones con el gobierno mexicano. ¿Sabían ustedes que México está comprando economías completas? Países que tendrían que venderse completamente para que México pueda cobrar las deudas externas que le ha prestado. Si nos fijamos en Argentina, donde México se pasó 14 años enviándole barcos gasíferos llenos de combustible y petróleo crudo para que las empresas energéticas de Javier Milei generaran energía para el país, dejaron de pagarle la deuda a México hace más de una década y esto ha seguido incrementando en intereses y hoy en día Argentina no puede producir el dinero que se le debe a México para pagar esa deuda externa. Por eso Milei ha agredido a los mexicanos para negarse a pagarnos. Pero ¿qué hay de Ecuador? Ecuador le debe tanto dinero a México que ni entregándole el país y convirtiéndolo en una colonia podrían pagarle la deuda que se le debe. Es una deuda externa gigantesca, también por la energía. México es quien controla la energía en varios países sudamericanos, como son Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú. Estos 4 países también poseen petróleo, pero no tienen los sistemas financieros para construir refinerías. Y México es el que más ha invertido y además es quien vende componentes junto a Estados Unidos para que las empresas puedan hacer perforaciones y extraer el petróleo crudo. Le cayó la voladora con todo al presidente de Ecuador. Miren, Daniel Noboa pide dialogar con la presidenta de México por la pérdida de millones de dólares. Y la presidenta le dice, ahorita no estés molestando, no estamos muy ocupados con tus tonteras. ¿Te querías sentir la heroína de Ecuador? Pues ahí tienes el resultado, sin luz, ni agua, ni petróleo, por querés hacer el chistosito. Ahora sí, Noboa no le quedó otra más que, mira, ponérsela así a la presidenta para que la presidenta se la deje ir con todo, porque ahorita se está haciendo el llorón. Ahora sí la sintió y ahora sí está pidiéndole perdón a la presidenta. Y la presidenta la está ignorando, lo está ignorando con todo, como lo que se merece, como lo que es un arrastrado. Así es que la presidenta, bien por la presidenta por ignorarlo, para que se le quite. Se quiso sentir muy heroína ahí, poniéndole aranceles del 27%.
¿Y qué ofrecía? ¿Qué tiene de bueno que nos ofrezca a los mexicanos? No tiene nada. Totalmente. Y es que de hecho recordemos que la presidenta, porque estaba viendo el video y me estaba acordando, la presidenta de México en una, yo voy a decir una rueda de prensa, no en una mañanera, cuando le hicieron una pregunta con respecto a cómo se iba a solucionar este problema con Ecuador, qué iba a pasar, todo esto, recuerdo claramente que la presidenta dijo que mientras que Daniel Noboa fuera el presidente, que para ella pues al parecer como que es ilegítimo, ¿no? Porque ella no está de acuerdo con el presidente Noboa. Ella dijo que mientras que él sea el presidente, las relaciones con Ecuador no se iban a reanudar de ninguna manera. De hecho, es impresionante, pero yo, que siempre estoy buscando noticias, estoy tratando siempre de actualizarme, me doy cuenta que muchas personas en Ecuador no están de acuerdo con Daniel Noboa, no lo quieren, de hecho se sienten muy avergonzados de que él sea su representante, pues el máximo representante del país, porque al final es el presidente. Así que, bueno, son, digamos que cosas muy fuertes que obviamente pues nosotros no podemos digamos que decir que las elecciones que no fueron legítimas o algo por el estilo, porque nosotros no tenemos pruebas de ello, pero sí obviamente observamos lo que sucede y nos hacemos preguntas y decimos como que ya va, es que esto no lo estoy entendiendo, no entiendo cómo, si a Daniel Noboa no lo quieren, es el presidente del Ecuador. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Mis bebesaurios, hemos llegado al final de este video. Cuéntame qué opinas al respecto. La verdad es que, como bien lo dijo la presidenta, mientras que Daniel Noboa esté en la presidencia, es difícil que la situación, o digamos que la relación entre México y el Ecuador se pueda reanudar. De hecho, lamentamos muchísimo lo que está viviendo el pueblo ecuatoriano hoy en día, pues con toda esta crisis energética, ahora también con el tema del agua y también con el tema de la gasolina, pues bueno, están viviendo un momento bastante difícil. Yo los leo a ustedes acá en los comentarios a ver qué opinan. Les mando un beso, mis amores, y les agradezco porque se quedaron acá hasta el final de mi video. Recuerden que la mejor forma de apoyar mi contenido es compartiéndolo. Compártanlo en el WhatsApp, compártanlo en el Facebook, compártanlo en sus redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Y también otra forma de apoyar mi contenido es a través de un like o una manita arriba. Y muy importante, mis bebesaurios, si a ustedes les gustan las reacciones acerca de México y además les agrada mi compañía, pues entonces los invito a que se suscriban a mi canal porque esto es completamente gratis. Les mando un beso y nos vemos en un próximo video.